Poderoso Dios, mi alma clama por ti, al que está sentado en el trono. Sea el Cordero, sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. 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 Santo, 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 santo es el Señor Dios Todopoderoso, Señor nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos. En esta hora, Señor, que dedicamos el tiempo para aprender de su obra en Cristo Jesús, para edificarnos en el plan de salvación. Venimos unidos adorándolo, bendiciéndole, dándole honra y gloria, presentando nuestra gratitud por su llamado a sernos hijos suyos, Señor, por mimarnos, por cuidarnos en este mundo. Gracias, Señor, por la voluntad de tenernos en su agenda. Gracias, Padre, por hacernos hijos suyos, Señor, en el sacrificio de la cruz y cuidarnos y guardarnos como hijos suyos hasta el día de hoy, Señor. Siempre pendiente de nosotros, haciendo su obra milagrosa para que el mundo no nos consuma, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite en esta hora estar en contacto directo con usted, sabiendo que sus oídos están abiertos para escucharnos, que sus ojos están abiertos para mirarnos, que su iluminación en nosotros es el sendero que nos permite resistir las tentaciones. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz y por la presencia de su Santo Espíritu entre nosotros. Gracias por todo y en todo momento, mi Señor. Que esta hora sea una hora de edificación para todos nosotros. Lo que encadena, buscamos su presencia en esta hora, en este día. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar el estudio que tuve que suspender el sábado pasado por razones ajenas a nuestra voluntad. Le dijimos, fue un asunto técnico que no pudimos coordinar entre distancia y tiempo para dar la clase. Sin embargo, aquí estamos para continuar con el capítulo 5 del libro de Romanos. Quiero darle las gracias a todos los hermanos y hermanas que se preocuparon pensando que era un problema de salud nuestro. Gracias por su preocupación. Que el Señor le pague conforme a su riqueza y le dé una cobertura conforme a su voluntad a todos ustedes por esa preocupación. Quiero recordarle que estamos trabajando con el libro de Romanos, que es justamente el libro que siempre le he dicho desde un principio, de que eso era lo que está escrito en Romano y una parte en hebreo, porque está en hebreo, en el libro de Hebreo, es justamente lo que Pablo predicaba y hablaba, porque los otros escritos de Pablo son cartas donde Pablo corrige, endereza,
busca fórmula de tranquilizar la iglesia. Pero la prédica real de Pablo, aquella prédica que lo llevó a estar hasta la madrugada y que un oyente cayó por una ventana, aquella prédica del areópago de Grecia, aquella prédica que daba en la sinagoga, es esto lo que Pablo está hablando ahora. Recordemos que los judíos tenían la conciencia llena de una falsa fe, pensando que con obra, que con sacrificio, ellos iban a obtener la salvación y que el Mesías venía solo para liberarlo de la presión de la esclavitud del mundo, no para darle salvación. Para ellos, el Mesías tenía otra visión diferente, totalmente diferente a la que trajo, de conforme a la voluntad del Padre. Eso es justamente lo que presiona el corazón de Pablo, que quería, entendía, necesitaba que el pueblo de Israel y en el judaísmo todo el mundo entendiera que esa religión estaba errada frente a lo que era Jesús y errada frente a los sacrificios y ofrendas y todo cuanto hacían para buscarse el perdón. Y nada de eso le daba perdón. Entonces ese es el afán de Pablo. Hoy vamos a ver cómo Pablo entonces le dice a ellos, del capítulo 1 al 4, ya vimos cómo le decía a ellos, perdón, de la forma de entrar al reino, la forma de hacer la paz con Dios. Y comienza a recordarle algunas cosas que nosotros vimos cuando estábamos dando el libro del Génesis. Pablo se lo recuerda y se lo recuerda justamente en el mismo lenguaje en que ellos entienden. No se mete a profundidad con las cosas, sino que le va citando lo que ellos mismos dicen que ha sucedido en el mundo como la creación de Adán. Pero termina diciéndole, utilizando la creencia de ellos, en dónde está la razón de ser del Salvador, que es Cristo Jesús. Vamos a continuar, espero que pongan atención porque es muy hermoso lo que vamos a ver, porque hay salida al Antiguo Testamento de parte de Pablo y entrada para hacer la comparación sobre el ministerio de Jesús y el plan de salvación. Iniciemos. Lectura de la Epístola a los Romanos, capítulo 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cita número 1 de Yanira. Mercedes de Juan Carlos. Adelante de Yanira. Amén. Vuelve y léeselo, Luz, vuelve y léelo para que haga coordinación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La cita número 1, Sí. San Amén. Juan 10. Adelante. Cita número 1, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 14, versículo 6, la palabra de Dios nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Muy bien. Fíjense cómo dice Pablo, justificado por la fe. La fe en Cristo Jesús, hacemos la paz con Dios. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a ellos? Le está diciendo a los judíos que viven en Roma, a los cuales él no conocía porque no fundó esa iglesia, le está explicando la razón de ser del evangelio. Le está diciendo que la única forma de hacer la paz con Dios es a través de Cristo Jesús y nada más. No hay ninguna otra forma de hacer la paz con Dios que no sea recibiendo a Jesucristo como el Salvador. Le está diciendo esto justamente por lo que le dije anteriormente en la introducción de la clase, es que los judíos piensan
que pueden hacer la paz con Dios matando un cordero, comiéndoselo ellos, matando un becerro, comiéndoselo ellos, llevando oro al templo, usándolo para ellos, haciendo sacrificios inútiles, y ya con eso hacían la paz. ¿Por qué Pablo dice hacer la paz con Dios? Porque él está explicándole a ellos que nosotros los humanos éramos enemigos de Dios y le dimos la espalda al Señor, porque al pecar nos contaminamos y nadie puede ver el rostro del Padre sin santidad, sin estar limpio. Y la única forma de limpiarnos y hacer la paz con el Padre Celestial es a través de Cristo Jesús. Es por eso que Jesús le dice a los judíos en el libro de San Juan, como yo, la hermana de Yanira, en esa cita: yo soy el camino. El camino para ir al Padre, el camino para hacer la paz con el Padre soy yo. El camino para vivir bien con el Padre soy yo. El que quiera ver al Padre, para llegar ahí, para llegar a verlo, tiene que ser a través de mí. Eso es lo que significa yo soy el camino. Y la verdad de todo cuanto acontece es el mismo Jesús. ¿Cuál verdad? La verdad es que Él es el camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad. O sea, es a través de mí, es conmigo y es por mí que se llega al Padre, porque yo vengo del Padre. Y vine a buscarlo a ustedes para que vayan conmigo al lugar en donde está el Padre. Eso es lo que Jesús le está predicando a los judíos de Roma, para que entiendan que con el judaísmo ellos no hacían la paz con Cristo, no hacían la paz con el Padre, perdón, que era con Cristo que tenían que hacer la paz, que el sacrificio de la cruz se hizo porque ningún ser humano puede conquistar la paz del Padre Celestial con ofrenda o sacrificio, porque al fin y al cabo el que está ofrendando es un pecador. Y porque al fin y al cabo esas ofrendas no tienen valor, porque le están dando al Padre lo que el Padre ha creado, lo de él mismo. Entonces no tienen valor los sacrificios, ni ofrenda, ni diezmo, nada de eso para llegar al Padre. Por eso que el Padre entonces da de sí mismo, para que nosotros reconozcamos lo que Él da de sí mismo, que llama Cristo Jesús, el camino para llegar hasta Él. Eso es lo que Pablo está explicando en ese versículo, en esas pocas palabras. Ahora vamos a ver el segundo versículo, continuemos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Cita número 2. Amén. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Amén. Eso es lo que significan esas palabras de San Juan cuando Jesús le dice: yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Es por mí que se entra al Padre. Esa figura que Jesús dijo, hoy podemos entenderla mejor en la escritura de Pablo, porque recordemos nosotros que en el libro del Génesis, a partir del capítulo 3, el hombre fue expulsado del paraíso, lo que significaba que el hombre fue expulsado de la paz del Señor, del reino del Señor. No era que estábamos en otro mundo, no, fue en este mismo mundo que sucedió todo. Entonces, esa imagen que Jesús presenta es aquella imagen que en el libro del Génesis aparece en el paraíso. Dice la palabra que en la puerta el Señor puso dos
ángeles con espada de fuego para que nadie pudiese volver atrás y entrar por ahí. Me espero que recuerden la cita de ese libro del Génesis que dice, el Señor puso ángeles con espada de fuego. Entonces Jesús le dice ahora a los judíos y no lo entienden, y Pablo se lo repite ahora, la puerta para entrar en Jesús, porque todo el paraíso está cerrado. Paraíso es la paz. La paz está cerrada para el mundo. El mundo no tiene paz. El mundo no puede tener paz. Siempre estará dando salto. Porque el mundo no ha entrado por la puerta de la paz, que es Cristo Jesús. Yo soy la puerta para entrar al lugar donde está el Padre Celestial. De eso es que se trata, eso que está allí. Yo soy la puerta. Y Pablo dice, muy claro y muy hermoso, porque la puerta de llegar al Padre, la puerta de llegar donde habita el Padre, es Cristo Jesús, por el cual tenemos ascenso hacia el Padre. La puerta por la cual podemos llegar al Padre es Cristo Jesús. El paraíso está cerrado para todo el mundo. Para todo el mundo está cerrado. Y el mundo se cansa de dar vuelta y buscar hacer la paz con Dios en 70,000 religiones diferentes. Hinduismo, budismo, islamismo, todos buscan hacer la paz con el Señor, pero no pueden encontrar la paz. Y no la van a encontrar, porque la puerta para entrar al paraíso significa la paz, paraíso, paz. La puerta para entrar a esa paz del Señor, para hacer la paz con el Padre Celestial y llegar hasta su trono, es Cristo Jesús y nadie más. El mundo no nos puede dar paz. El mundo nos arrebata la paz. Día tras día nos arrebata la paz. Hora tras hora, minuto tras minuto, el mundo nos arrebata la paz. Pero cuando usted entra por esa puerta, si usted cruzó esa puerta que dice Jesús, yo soy la puerta, y dice Pablo, es la única forma de llegar. Si usted cruza esa puerta, usted comienza a tener paz. Ya usted está pisando tierra, viviendo en el paraíso. Eso es lo que significan esas hermosas palabras, que hoy le da tanta lucha predicarla a los hermanos o entenderla a otros hermanos. Pero al que le escribieron eso, que fue un grupo de judíos, lo entendían perfectamente. ¿Por qué? Porque ellos andaban buscando la paz sin Cristo. Entonces Pablo les recuerda, sin darle cita, porque Pablo no puede citar en el Génesis capítulo 3, versículo 10, no puede citar eso porque no existía. El libro era completo, sin división de capítulos y versículos. Por tanto, lo que hace es una cita de memoria de lo que ellos en su teología están esbozando, están trabajando permanentemente. Entonces Pablo le está diciendo, olvídense de los sacrificios, olvídense de las ofrendas, olvídense de diezmo, olvídense de su sufrimiento, de flagelaciones, olvídense de estar un mes de rodillas, olvídense de los ayunos, olvídense de estar con la cara pálida, muerto de hambre, que eso no llega al Padre, ni da paz. Para llegar al Padre, la puerta es Jesús. Él lo dijo, yo soy la puerta. El que entra en mí ya tiene paz. ¿Por qué? Porque Jesús representó en esta tierra y representa en el cielo la entrada para conocer al Padre Celestial. Continuemos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza.
y la esperanza no avergüenza, vergüenza. porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Parada 3. Amén. Fíjense, repíteme el primer versículo que acaba de leer, por favor, hermana Luz. El primer versículo. De lo que Y no acaba de- solo esto, sino, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. párate ahí. No solo es paz lo que da, sino que al entrar por la puerta, al aceptar a Cristo Jesús, nos glorificamos, nos gloriamos en medio de las tribulaciones. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En medio de los tormentos que nos da el mundo, esa paz que da entrar por la puerta celestial que es Cristo Jesús, esa paz de Cristo nos hace gozarnos en el mundo, aún en medio de la tribulación. Porque la tribulación no es como dicen muchos hermanos, que es para probar la fe. La fe no se prueba, el Señor sabe la fe de todo el mundo. Las tribulaciones son para fortalecer nuestra fe, que es diferente, para fortalecerla. En la medida en que tenemos tribulación, nosotros nos sumamos angustia si no estamos en Cristo Jesús. Pero si estamos en Cristo Jesús, no tenemos por qué tener tribulaciones. Y el ser humano tiene tribulación por todo. Por todo tiene tribulación. Se levanta a las 6 de la mañana y lo primero que revisa es el reloj para si tiene tiempo a meterse al baño, a preparar un desayuno o un café. Ahí comienza la presión que llamamos tribulación, porque nos agita internamente y nos saca de la paz con que debemos despertar del sueño del descanso de la noche. Ahí se inicia esa tribulación porque no somos capaces de entregar el día al Señor. Si despertamos 5 minutos más tarde de lo que acostumbramos, nos metemos en una autopresión que destruye nuestra paz. Y salimos a la calle llenos de esa tribulación, confundido, perdido, angustiado, desesperado. Esa tribulación no la produce el mundo con sus presiones, pero el Señor nos las quita. No es posible que... Miren, mis hermanos, lo que está pasando en el mundo ahora mismo es eso que está diciendo Pablo. Esa tribulación que tiene el mundo no le puede producir paz porque es una tribulación sin Cristo. Pero cuando hay tribulación con Cristo, o sea, cuando tenemos presión en el mundo, en Cristo Jesús, no tenemos esas angustias de las tribulaciones. Porque la tribulación pasa a ser otro eslabón en nosotros. Nos gozamos en las tribulaciones porque ellas van a fortalecernos. El mundo no nos va a arrastrar a su convicción material de tiempo y espacio, de materia a materia. El tiempo no es del Señor, no del mundo. Y nadie, por angustiado que coja la hora para moverse, va a cambiar lo que va a suceder o lo que está hecho. Nadie lo va a cambiar. Usted ve los hermanos que se desesperan por todo y en todo momento, en vez de descansarse en Cristo Jesús. ¿Qué hago yo con la angustia? Más que destruir mi propia salud física, mental y espiritual. ¿Por qué no respiro profundo 10 veces y doy gracias al Señor por dejarme dormir 5 minutos más? No, comienzo a presionarme con una presión que en la práctica está maldiciendo los 5 minutos que me tomé en el sueño. O sea, el tiempo que el Señor me ha dado para repararme lo estoy maldiciendo con la presión que le meto al tiempo que me resta. Porque se me hizo tarde, o sea, me estoy maldiciendo yo mismo. Se me hizo. Estoy hablando mal de mí mismo. Entonces tenemos que aprender
a conjugar el espíritu frente al mundo y a la presión del mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y no nos avergonzamos de la esperanza, porque la esperanza es una obra del Señor. Todo el que tiene esperanza está en el Señor. Te levantaste tarde, te cogió el tiempo, tiene mucha tarea en el día, ve al paso para que la resuelva. Porque la velocidad que tú le imprimas a tu tiempo, lo que va a destruir tu salud, más no la solución de los tiempos, porque los tiempos no tienen solución, porque están marcados ya hasta la eternidad. Y lo que no hiciste antes, no lo acelere para adelantar el hecho. Tiene que ir despacio y cumplir con el prerequisito del Espíritu, porque cuando tú estés en paz, entonces las cosas caen por sí solas. Se lo digo con experiencia. He tenido la angustia de tener que salir a trabajar y no aparece un taxi que me lleve de repente. ¿Tú estás listo? ¿Puedes pasarte a buscar? Aparece inmediatamente la salida y voy en confort. ¿Por qué? Porque cojo la angustia y la tiro en mis rodillas, la suelto en mis rodillas. Arrodillo, Señor, mi agenda es tu agenda. Yo no tengo agenda, estoy a tu servicio, soy tuyo. Que suceda hoy lo que en tu agenda está escrito para mí en este día. Y gracias por ello. Gracias por eso. Entonces ahí mismo boto la presión. Y llego a un lugar que me están esperando y no me avergüenzo de llegar tarde. Por el contrario, lo gozo. ¿Por qué? Porque las personas que me están esperando, en el momento en que yo doblo mis rodillas, ellos en un lugar y yo en otro, están recibiendo la bendición de la paz también. Están recibiendo la bendición de la paz también. Porque el Señor lo coordina todo, no a mí, coordina el universo. Y mi universo está en mi casa, en mi trabajo, en mi sociedad, en mi mundo. Y Él me lo coordina y me guarda y me cuida. Pero cuando andamos con angustia, cuando andamos con desesperación, estamos endemoniados. Porque el Señor no habita en las angustias, sino en la paz. Por eso dice, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es para Él poder morar en nosotros. Sin la paz de Cristo no tenemos nada que buscar de este mundo. Más que el molino de los tiempos que nos hace polvo. Continuemos. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Para Reconciliación. Cuando hay reconciliación hay gozo. Por eso que dice la palabra que por cada uno que se arrepiente, por cada persona que acepta a Cristo Jesús, hay fiesta en los cielos. La reconciliación, todos los humanos sabemos lo que es. Cuando usted está con problemas con el marido, con la esposa, con los padres, con los hermanos, y llega la reconciliación, hay una respiración de paz, de tranquilidad, se caen las angustias. Entonces, cuando Pablo habla de reconciliación, dice muy bien que esa reconciliación nos lleva a la paz del Señor, a hacer la paz con Dios. Hacemos la paz con Dios a través de Cristo Jesús. Entonces,
el mundo no nos puede consumir. Y ahí lo dice muy claro, que el mundo lo que hace es que nos presiona, eso es lo que está diciendo Pablo, nos presiona para hundirnos. Pero cuando hacemos la paz con el Señor, estamos reconciliados con el Padre Celestial. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El estrés, la ansiedad, la angustia, la presión, todo lo que el mundo nos brinda, queda sometido a la paz de Cristo, a la paz de la reconciliación. O sea que para tú hacer la paz con Dios, Pablo le está diciendo a los judíos que pensaban que hacían la paz con Dios, porque cuando pecaban, Que no se oye. hacían Porque se un está oyendo, sacrificio. de repente se cayó. Ya ves. Cuando pecaban, hacían un sacrificio para pedir perdón, para hacer la paz Cuando con me entra una Dios. llamada telefónica, Un momento, va el perdón. audio. Yo Josefina, por favor. Gracias. Entonces, como ellos se sentían en pecado, cuando tenían algún inconveniente, cuando cometían cualquier error, cuando hacían cualquier obra de pecado, daban un sacrificio y pensaban que con ese sacrificio o donaban a la iglesia dinero, ya estaba todo en paz. Eso llegó tan lejos que en el medioevo, hasta la iglesia católica cobraba para el perdón de los pecados, o sea, para reconciliar al hombre con Dios, le cobraba. Y ya estaban en paz. Y las cruzadas se hicieron prometiéndole a los cruzados que todo el que iba a esa guerra a matar, a robar, a destruir, estaba haciendo la paz con Dios. O sea, estaban haciendo la paz con Dios en el mismo modelo de paz del mundo, que la paz del mundo es destrucción. La paz del mundo es con ejército, con bomba, y antes con espada, con cuchillo, con escudo. Y esa paz es del mundo, no de Dios. Con Dios no se hace la paz con violencia. La violencia que hay que someterse para la paz con Dios, la sufrió Cristo Jesús y fue la violencia del mundo por todos nosotros. Por eso dice Pablo, apenas va a aparecer un justo que muera por otro justo. Uno quizás puede aparecer, pero Cristo vino y murió por todos los injustos, por todos los pecadores. Cogió toda esa violencia de pecado y la cargó sobre sí. Eso es lo que le está diciendo Pablo. No es la paz del mundo, la paz del mundo es a cañonazo. En guerra continua desde la casa hasta los estados, los gobiernos, los países. Esa no es la paz del Señor. La paz del Señor la recogió con dolor, dice Pablo, por todos los impíos, por todos los incrédulos, por todo el mundo la recogió Cristo Jesús. Y toda esa violencia, toda esa inconformidad, y la transformó en paz en el sacrificio de la cruz. Por eso es que dice en la cruz, Padre, todo está consumado. O sea, se hizo la paz del reino a través de mí. Ya estoy lleno de maldad, lleno de pecado. Ahora se consumió en Cristo Jesús. Y ahora tenemos ese sacrificio para la paz con el Padre Celestial. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Que es lo que hoy muchos hermanos no entienden. Citan eso y lo predican como una banderita más de exhibición del lenguaje, de presión psicológica, de todo. Esa es la paz del mundo, la que Cristo con su sacrificio hizo por los buenos y por los malos. Porque ante el Señor no hay buenos y malos, hay pecadores. Entonces el Señor recogió todos los pecados del mundo y se los llevó en su cuerpo a la cruz. Por eso es que dice, todo se ha consumado. Todo, no. Mi muerte se va a consumar, ni ya no. Todo es el pecado, todos los pecados del mundo. Ese es el todo que Jesús dice en la cruz. Todo se ha consumado, son todos los pecados del mundo. Se consumaron en donde, en él. Y de él solo sale el aliento de paz del Padre Celestial.
Nadie llega al Padre si no es por mí. Porque el sacrificio que el Padre otorga para podernos ver de nuevo nosotros es de su propio peculio, de su propia integridad de santidad, que es su verbo divino que se llama Cristo Jesús. Continuemos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Parada. Todos. Eso es lo que significa simplemente una cosa muy simple. Una boberita que debemos entender. Todos. Vamos a entender esa boberita sencilla. Todos somos pecadores. Entonces dice Pablo, como el pecado entró por un hombre, Adán, cualquier soquete, tú ves, que el primer hombre fue creado por Adán, porque no entienden lo que significa Adán. Cuando dimos la clase de Génesis, le dije, Adán significa la raza, la especie humana. Adán es la especie humana, que se dice hombre porque es el vocabulario de su época. El hombre representa la especie humana, porque si vamos a resolver por otra vía, entonces solamente los hombres son pecadores, las mujeres no pecan. Entonces, como son los hombres los pecadores, porque ahí dice que son los hombres, esa es la ignorancia que hay que romper. Todos somos pecadores. Entonces dice Pablo, como la muerte entró por los hombres, por la especie humana al mundo, un humano sacó la muerte del planeta. Por eso es que dice, se hizo hombre. Se hizo hombre. Un espíritu que se hizo un humano, se hizo humano. Se hizo un Adán, un ser humano. Para entender, comprender y que lo comprendan a él como humano. Porque cuando dice se hizo hombre significa cogió toda la condición humana para él, pero en santidad. Y esa condición pecaminosa de los otros humanos que no son él, la llevó a la cruz y la entregó en la cruz para limpiar a toda la raza humana. Adán, repito, simboliza, significa en la literatura hebrea la raza humana, la especie humana. Entonces Jesús se hizo un hombre de especie humana, se hizo humano, salió del vientre de una mujer como todo humano, para que vean en él la humanidad de Cristo, para que se vea esa humanidad. Pero esa humanidad salió pura. Totalmente pura, inmaculada. Ahí va la palabra clave. Cristo Jesús tenía una vida inmaculada, sin pecado. Entonces vino y se rozó con el mundo, le quitó todo los pecados del mundo y se lo llevó a la cruz. Eso es lo que Pablo le está diciendo, que hoy todavía nos da lucha para entenderlo. Esa es la prédica de Pablo en la sinagoga, en los grupos donde iba. A todos los hermanos. Eso es lo que le está diciendo. Porque todas, absolutamente todas las religiones consideran la ofrenda, el sacrificio, el dado, el castigo como elemento de salvación, como elemento de paga de pecado. Hay que ver cómo los budistas le llevan comida a Buda en sacrificio, dejan de comer para darle comida a Buda para seguir engordando. Porque en esa comida van sus pecados, para que Buda se lo coma. Como los judíos todavía van a darse golpes en el muro de Jerusalén. Cómo mataban animales para decir que ahí estaban sus pecados pagados. Cómo los musulmanes todavía van a la Meca a darle vuelta y a matar miles de corderos para limpiar de pena y limpiarle y darle pureza a su alma.
Eso es lo que Pablo nos está enseñando, no es por esa vía. Esa no es la vía es Cristo Jesús. No nos cuesta nada. Nada nos cuesta la salvación, es gratuita, es en Cristo que está. No hay que dar ofrenda, no hay que dar diezmo, no hay que matar cordero, no hay que matar bueyes, no hay que hacer nada. Solo aceptar a Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Pablo. Esa es la persecución de Pablo, porque cuando Pablo predica eso, está conspirando contra el modelo religioso de su época, que era el modelo de enriquecimiento de los religiosos. Pablo está conspirando contra la empresa comercial espiritual de los judíos y de todas las demás religiones. Pablo es un conspirador con el status quo de su época. Y todavía hoy las iglesias cristianas siguen tratando de amasar fortunas. Y se atreven a decir desde el púlpito que le han robado a Dios. ¿Qué rayos le van a robar a Dios? ¿Qué le van a robar a Dios? Como una forma de extorsionar para pedirle o de pedir extorsionando. Y están en pecado, lo que faltaron dando el diezmo están en pecado. Lo que uno ofrenda están en pecado. Señor, tenga misericordia de ese mundo religioso que aún todavía sigue con esa práctica. No es que no se ofrende, usted tiene todo el derecho, pero dice la palabra, el Señor bendice al dador alegre, al que siente gusto en dar las cosas, no obligación. No hay obligación ante Dios, ninguna más que una sola obligación hay ante Dios. Una sola obligación. Eso es lo que Pablo está predicando y se llama Cristo Jesús. El resto son religiosidad, puras religiosidades. Solo hay un compromiso con el Padre. Recibir a su Hijo como nuestro Salvador. Y al momento de recibirlo, entonces somos hijos de Él. Y a los que lo recibieron le dio la potestad de hacerse hijos suyos. Le dio certificado para que lo firmemos. Certificado de hijo, acta de nacimiento. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que ha dicho Jesús. Eso es lo que dice el libro de San Juan. Eso es lo que dicen los evangelios todos. Entonces, ¿por qué todavía hoy estamos en el periodo primitivo de considerar en pecado cosas que son religiosas? El peor pecado de la religiosidad es el religioso. Continuemos. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, Aleluya. abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don Aleluya. de Dios por la gracia de un hombre, Bendito sea Jesucristo. el Señor. Padre. Aleluya. Aleluya. Repite eso, por favor. Repíteme eso. Para mí, hermano, entienden lo que está diciendo Pablo ahí. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia Párate y ahí. el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Repíteme las dos primeras palabras. Pero si el don, Pero el don no fue como la transgresión. ahí, no, el don no fue como, o sea, Cristo no fue como la transgresión. Sigue, ¿más? Porque si por la transgresión de aquel uno, Ajá. Margarita, transgresión de- cierra, por favor. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, Exacto. abundaron mucho más para los muchos la gracia Ok. y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesús. Amén. Eso lo que está diciendo es claro. Si es verdad que el pecado entró al mundo por los hombres, por la raza humana, por la especie humana, y que era demasiado, porque todos los humanos son pecadores, demasiado. Son demasiados pecados que hay en el mundo. No es menos cierto que el don, o sea,
que la gracia está por encima de la cantidad de pecado del hombre. Por eso es que dice Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. De ahí es que viene esa expresión. Porque si hay mucho pecado en el mundo, más gracia hay en Cristo Jesús que pecado en el mundo. Es mayor la capacidad del Señor para perdonarnos que nuestra capacidad para ofenderlo. Recuerdo un corito católico que decía, si grandes son mi culpa, mayor es tu bondad. Lo recuerdo, lo oía siempre por la radio. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Es de ahí que viene eso. Por más pecado que haya en el mundo, la gracia de Dios es mayor, sobreabunda. O sea, todos tenemos gracia en abundancia, recibimos gracia en abundancia, todos. Todos podemos compartir la gracia del Señor, independientemente de que el mundo nos consuma en el pecado y nos llene de pecado, independientemente de que tú seas el peor de los pecadores de la tierra, hay sobre ti abundancia de gracia en perdón para que vive en paz. Porque el mundo te roba la paz, porque te mete en el pecado y el pecado se alimenta de la paz tuya. Te la roba y engorda y te va metiendo y metiendo y metiendo hasta que te hace reventar. Y comienza a mostrarte un ser que tú no eres. Comienza a mostrarte un ser que tú no eres. En el momento mismo que tú te llenas de paz, en tu propio hogar comienza el problema. Mira esta ahora, no hace caso a nada. Se metió religioso ahora, el mundo puede caer y ya tranquilo. Este ya no se mete en nada. Un hombre que, una mujer que, el que quedó atrás. Ahora tú eres un hombre de Cristo. Ahora tú eres una dama de Cristo. Por tanto, tienes todo el derecho a vivir en paz, sentir la paz, disfrutar la paz de Cristo. Porque si hay pecado en tu entorno, mayor es la abundancia del Señor. Esa gracia abunda por encima y esa gracia tiene que llegar a contaminar, a poseer todo tu medio. Todo tu medio tiene que reconocer con el tiempo que las cosas son como tú lo estás viviendo después de recibir a Cristo Jesús. Toda esa presión de la familia, en el trabajo, donde quiera, que se ríen de ti, deja que se rían, deja que te murmuren. Qué bueno. Mañana tendrán ellos que arrepentirse de su murmuración y tú gozarte con el arrepentimiento de ellos por encima también de que ya tiene la gracia del Señor. Es una doble virtud de gozo que tiene. Entonces, mis hermanos, si tenemos a Cristo, no tenemos angustia. Y la fe nuestra no está en prueba, está para crecimiento. Y las circunstancias que este mundo nos tiene para presionarnos, son para nosotros fortalecernos. Y esas circunstancias van a permanecer en nosotros hasta que nosotros cambiemos, porque las circunstancias son para cambiar nuestro temperamento. Y el Señor no nos quita las circunstancias en las cuales estamos metidos hasta tanto nosotros no dominemos las circunstancias. Porque el objetivo es que aprendamos a dominar las circunstancias. Y esas lecciones tenemos que tenerlas siempre ahí. Esto es como el que está estudiando. Una persona que tiene una academia estudiando, tiene una materia, tiene que pasar la materia. Si no, tiene que repetirla otra vez. Y si no la pasa, la repite otra vez. Esas son las circunstancias. Si usted no se pone por encima de ella, va a tener que estar dando a materia las circunstancias permanentemente hasta que sobrepase las circunstancias que usted está viviendo. Está repitiendo la materia, repitiendo la materia, repitiendo la materia permanentemente. La materia del mundo para nosotros son las circunstancias que nos da y tenemos que sobreponernos a ella. Y la única forma de sobreponernos a ella, dice Pablo, es en Cristo Jesús. Dejar que el Señor obre, no nosotros. Entonces, cuando nosotros transformamos nuestro carácter, nuestra forma de ser, las circunstancias desaparecen porque ya no son parte nuestra. Eso se llama fortalecimiento de la fe, no prueba de la fe. La fe no se prueba, porque la fe viene del Padre Celestial, la fe viene de Cristo Jesús, no de Abraham. La fe es
un don del Señor. Lo que se prueba es tu accionar frente a las circunstancias con la fe. ¿Para qué te sirve la fe? Para no hacerle caso a las circunstancias. Entonces, en la medida en que se supera la circunstancia, en esa medida tu espíritu se aumenta en paz. En esa medida tú sientes un fortalecimiento de tu fe. Una doble porción la sientes. Por eso es que las circunstancias son del mundo y la fe del Señor. Entonces chocan. ¿Cuál tú tienes por delante? ¿La circunstancia de tu vida o la fe del Señor? Tú eliges. No. ¿Tiene luz? Sí. No. ¿Sí? ¿Ya? Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Parado. Ahí lo tienen. La cantidad de pecado del ser humano, les repito lo de ahorita, esa cantidad de pecado no va a opacar la gracia de Dios. Todo lo contrario, la aumenta. Y el Señor se hizo hombre para que nosotros comprendásemos que el ser humano no podía tener salvación por sí mismo, por su propia voluntad, que era necesario un sacrificio divino. Por eso que dice el don, la reconciliación es divina, la reconciliación es divina. Entonces la divinidad del Padre, que es su verbo, se hizo hombre, para que ese verbo divino pagara por nosotros toda nuestra culpa ante el Señor y nos reconciliara con el Padre. Entonces la reconciliación del Padre tuvo como costo el sacrificio de Jesús. Por tanto, no hay ningún sacrificio humano que sobrepase el sacrificio de Jesús. Aunque se crucifique otro más, aunque se prenda fuego otro más, ningún sacrificio humano va a sobrepasar el sacrificio de Jesús, porque ese vino puro, y todo lo que se sacrifica en este mundo está contaminado de pecado. De eso es lo que estaba hablando Pablo ahí. Y como todo está contaminado de pecado, esos sacrificios no tienen valor para el Padre Celestial. Porque sin santidad no puedes ver al Padre, también sin santidad no te van a recibir las ofrendas ni los sacrificios tuyos para que te perdonen. El perdón viene de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la prédica del cristiano. Enseñarle al mundo que por malo que esté una persona, tiene derecho a recibir la reconciliación con el Padre Celestial a través de Cristo Jesús. En cada hombre malo, en cada mujer mala de este mundo, puede sobreabundar la gracia del Señor, dándole una transformación total en eso. Así, mis hermanos, tiene derecho a ofrendar, a diezmar, a sacrificar, a dar, todo tiene derecho. Pero óyeme bien, puede andar con un rosario en la muñeca o en el cuello, puede andar con una Biblia debajo del brazo, puede pararte en la esquina o buscar que viva Cristo Jesús.
puedes hacer muchas campañas, puedes hacer todo lo que tú quieras. Nada de eso te da salvación. La salvación la da Cristo Jesús. Primero Él y después los restantes detrás de Él. Nunca a la paz de Él ni delante de Él, sino muy detrás de Él. Continuemos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Ahí está. Ahí está lo que le estoy diciendo. Todos los pecados no pesan tanto como la gracia que sobreabunda en Cristo Jesús. Esa gracia perdona a toda la humanidad. No le pregunta qué tú has hecho ni qué has dejado de hacer. Es una gracia de perdón, totalmente de perdón. Ahí se está hablando de la salvación, no lo confundamos, ¿eh? Está hablando de la salvación. Porque luego vamos a ver que el que tiene fe en la salvación, que está salvo, tiene que hacer obra, pero no para salvación. Son obras de edificaciones para el mundo, edificaciones, donde se ve tu carácter transformado, pero no para tú salvarte. Esto es, yo puedo hacer miles de obras de caridad, pero ninguna de esas obras de caridad me dan salvación. Esas obras de caridad solo sirven para yo mostrarle al mundo lo que tengo en mi corazón, a diferencia de lo que el mundo me dio, lo que el mundo me enseñó, con lo que el mundo me alimentó. Yo lo transformo todo esto en el amor del Señor. O sea, son elementos demostrativos de la fe, no de la salvación. Dios le bendiga. Amén. Amén. Micrófonos abiertos para preguntas, inquietudes, testimonios. Reflexiones. Etcétera. Dani ha encendido la cámara. Debes abrir el micrófono. Sí, tener en cuenta lo que decía para que no traiga confusión de que diezmar se hace por amor, como decía nuestro hermano, ofrendar se hace por amor, se hace porque tenemos gozo, lo hacemos porque nos sentimos agradecidos y que eso sirve para multiplicar lo que puede venir al Señor si se invierte bien. Sí, Es decir, que pero no para salvación. recordar eso, sí, que el Sí. propósito es bendecir a los demás, sea a Exacto. través de que la ofrenda tuya llegue a otros que son necesitados de medicina, de lo que sea, y también de medicina espiritual, obviamente, porque en la Claro. iglesia se gasta agua, luz, teléfono, etcétera, y se necesita sostener la obra. Así es. No lo veo con agrado cuando veo que el pastor tiene un jet, no sé, a mí no me gusta mucho, pero no, ya es verdad, que el jet privado del pastor, que es el reverendo, que sé yo qué es, como que no me gusta mucho. No te gusta, no, que soy endemoniado. Yo no quiero más opinar por ahí, pero sí, Espérate ahí, hermano, entender espérate que ahí. por gracia somos salvos no es tan fácil, porque entonces algunas veces nos cogemos de relajo la gracia, tú sabes, y seguimos por ahí dando vueltas. Apaga ese jet, está bien. Ezequiel tiene el micrófono abierto. Adelante, Ezequiel. Buenas noches, mis hermanos. Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano, la paz de Amén. Cristo, con su familia y usted. Cualquier perro es pura coincidencia, ¿eh? Está bien. Nazaret, acordándome que cuando andamos por los caminos de las izquierdas, justificamos que la guerra era la que tenía la paz. Sí, señor.
tenemos que hacer la guerra para conseguir la paz. Ujú. Ahora sabemos que la paz, cuando Cristo se fue, nos dijo, la paz os dejo, la paz os doy. No como No. el mundo la da. Exacto. Fíjate qué diferente, cómo entendemos ahora que esa no era la paz que nosotros necesitamos. Así mismo es. Y qué alegría me da que tú refrescaras eso ahora, porque yo siempre estaba confundido con eso, porque a veces hasta uno lo justificaba. Ya debería ser así. Sí, Uno peleaba y decía que era así. Por ese lado. Por otro lado, el corito que tú decías es un coro de Semana Santa, que sí. dice, Ok. peque, Dios mío, Exacto, ese mismo es. piedad, Señor, Piedad, piedad, y grande grandes Son son mis mis culpas, culpas. mayor es es tu tu bondad. bondad. Entonces ¿Cuánto lo cantamos? Sobre la vela. venían las estaciones, pero eso me lleva a Elia contar Cruz. qué divertido. Me Javier trae Cruz. una añoranza eso. Muy bien. Muy Mira, bien. qué bueno que estemos nosotros ahora haciendo conciencia de esas cosas que nosotros tanto luchamos por ellas, inclusive, y los equivocados que estamos. Nos Pero Dios desprendimos. dijo que había que perdonar 70 veces 7. Si Él perdona 70 veces 7, nosotros, ¿cuánto perdonaría Él? Es decir, que nos perdonó todas esas aberraciones. Estamos Sí. salvos por este lado. Amén, así es. Hasta el perro lo dijo. Sí, Sí. ese es mi perro de reglamento. Muy bien. Muy bien, mi hermano. ¿Quién más? Deyanira tiene su micrófono abierto. Bueno, Bueno, que abra la boca. bueno, esta yo la abro con frecuencia. Sí, señalar que justamente justamente este capítulo es muy hermoso y nos recuerda de una manera muy especial lo que es esencial en el cristiano y lo que es prioritario. Es comentar, sí, esto con respecto al tema del diezmo y la contribución, que eso sí que es importante como que quede claro que toda iglesia que existe y opera institucionalmente, obviamente que requiere de esa contribución de sus miembros para la sostenibilidad. El problema está en cuando se utiliza de una forma incorrecta como chantaje al miembro de la iglesia diciendo que le está robando al Señor. Yo creo ahí es que está como el gran pecado de quien instrumentaliza eso, no en la idea de contribuir a sostener un espacio de congregación. Eso sí es importante como Eso es tenerlo así. claro. Eso es así. Muy bien. ¿Quién más? Vi que Margarita Marlin tenía la cámara abierta. No sé si será que quiere Eso para que vean hablar. eso para que vean su belleza. Ay, no. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Fue Amén, que se me amén. abrió, no. No te saben que a mí no me gusta que me vean. Dios me les guarde a todos. Es un placer Amén. saludarlos. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga. Amén. Mira a ver si hay alguien más, si no, vamos a orar. Bueno, yo podría decir que ha sido una clase muy linda. Bendiciones, porque esa clase estuvo maravillosa. Que Dios te siga bendiciendo, Nacho. Amén. Oh, Amén. amén, amén. Es que Juanina tiene el nombre cambiado. Yo creo que era el máster ese. Ok, Muy bien. bien. Esa parte que dice que de robarle al Señor está en Malaquía. Malaquías, sí. Y yo, cuando me toca la ofrenda ya, muchas veces he dicho eso, pero yo ahora me arrepiento de leer eso. Amén. Sí. Celebro eso, lo celebro.
Sí, No, porque en sí eso está ahí, en esa parte, sí, de dar esa parte de la ofrenda. sí, eso es verdad. Pero ahora yo hago conciencia de que lo que le vamos a robar al Señor Bueno, Dios te bendiga. y no tenemos nada. Has recibido Porque la yo revelación. estoy de acuerdo con las ofrendas y me agrada ofrendar. Claro. Amén. Pero eso de que tiene que me han robado, yo ahora entiendo que creo que lo voy a robar. Es que esa Quiero es que lo voy a robar. esa es la visión del judaísmo. Sí, Esa es la visión Sí. del judaísmo, que es lo que Pablo está combatiendo. Por eso es que yo siempre he dicho, fundamentalmente a los hermanos evangélicos, cuidado con el Antiguo Testamento, que no está hecho para ser predicado. Está hecho como un reflejo para entender el Nuevo Testamento, pero no para ser predicado. Eso es para sí. tu juzgar. Ah, Dije, mira uno de los errores que uno comete al estar predicando con eso. Sí, señor. Eso Ya es predicar estamos, judaísmo. la hermana Esperanza tiene la mano levantada. Adelante, Esperanza. Ay, aunque yo entré un poquito tarde al chat, realmente, aparte de que yo entré, era cuando Nazaret estaba predicando sobre lo que es la paz del mundo y la paz que da Dios. Y creí en ese momento como que entré para que yo entendiera que por lo que estoy pasando ahora mismo es verdad. Quizás me estoy olvidando de que Dios sé que me tengo que agarrarme más de Dios para que Él me ayude a que yo pueda sobrevivir todo lo que estoy pasando ahora. Amén. Tengo problemas con mi mamá está como si fuera otra gente ya, porque le dio el COVID aquí y eso le afectó los riñones, le afectó los pulmones y se ha puesto en una forma que prácticamente es otra gente, no es ella. Y entonces me ha tocado cuidarla y vivir esa experiencia con ella. Es solamente Dios dando mi amor que yo no puedo llevar. Y cuando Nazaret estaba hablando de lo que es la paz del mundo y lo que como uno se olvida muchas veces de agarrarse de Dios para que el mundo no te amarre con tantas cosas. Quizás eso mismo es lo que me falta. Hermana Esperanza, tiene que entregar esa circunstancia que está viviendo ahora mismo, entregarla al Señor, porque es el dueño del bien y de la vida. Entonces él es que te va a organizar la vida en conformidad a su santa y divina voluntad. Las circunstancias están hechas para fortalecerte, eso es lo que te va a fortalecer. Amén. Como dije, es como una materia que el Señor nos pone, que hay que estudiar, o sea, hay que vivirla, pero hay que pasarla, hay que pasar por encima de ella. Porque lo que te está pasando es el cuestionamiento en el presente de la circunstancia que estás viviendo. Entonces pasa la materia en el nombre de Cristo Jesús y desde aquí te lanzamos y dirigimos apoyo celestial para tu familia Amén. y para tu vida en el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo quiero añadirle a la hermana que gracias a Dios que estamos en este tiempo de esta clase y que ella se pueda poner a los pies de Cristo. Y les sugiero, hermana, que tan pronto se termine la clase y oremos por todos y especialmente por usted. Busque a Jesús Adrián Romero y oiga la alabanza a sus pies y medite en las palabras de esa alabanza y que el Espíritu Santo llene su corazón de paz en esta noche. Amén. Justamente esa canción la escucho mucho. Amén. Pues óigala hoy en la tribulación que el Señor le ha despertado en su corazón, porque necesita usted descansar a los pies de Cristo. Amén, amén. Gracias. Amén. Amén. Eso da crecimiento, nos fortalece mucho la fe y nos da mucho crecimiento espiritual. No es una prueba, es un ejercicio para fortalecer nuestra fe. Te lo digo con experiencia vivida, muy vivida. Así es, y la palabra nos dice que es necesario que a través de pruebas y tribulaciones alcancemos el reino de los cielos. Amén, así Amén. es. Porque ese es el crecimiento nuestro para llegar hasta el cielo. Son escaleras que nos Amén. llevan al reino. Amén, así es. Amén. ¿Quién más? Si no hay nadie más, Margarita se encarga de cerrar la clase.
Adelante, Margarita. Padre Santo y Dios bueno, es en el nombre de Jesús que una vez más te damos gracias, Señor, porque tú Aleluya. has sido bueno y misericordioso para con Sí, nosotros. Señor, bendito sea. Gracias por la oportunidad de ver un día más sus bendiciones que son nuevas cada mañana. Gracias por la vida, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra, que es alimento a nuestras vidas, Señor. Aleluya. Gracias por el perdón de nuestro pecado y la salvación de nuestras almas, Señor. A ti, Señor, venimos delante de ti una vez más, Señor, agradecidos por el tiempo que tú nos das de estudiar Gracias, tu palabra. gracias, Padre, gracias, gracias. Siempre, Señor, pedimos una bendición muy especial para Nazaret. Que tu Gracias, Espíritu Santo Jesús. siga revelando las verdades bíblicas a su vida, para que de la manera tan genial que tú le has dado, Señor, la Sí, siga, Señor. Señor, sembrando en el corazón de cada uno de nosotros. A nosotros, Bendito oh Padre, permítenos, Señor, ser cuidadores de esa semilla del evangelio que tú has puesto en nuestras vidas a través de estos estudios, para que así, Padre Celestial, podamos compartirlo con otros, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Padre Celestial. Y te daremos siempre a ti la gloria y la honra. Señor, mira nuestra hermana que está atribulada, está triste, Señor. Tú, príncipe de paz, Jesús amado, en esta hora, a través de tu Espíritu Santo Consolador, reclamamos tu promesa, Señor, de que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Y en esta hora, Señor, te pedimos que nuestra hermana se agarre de esa promesa para el consuelo, Señor. para que el consuelo de tu Espíritu, Señor, llene su vida en estos momentos tan difíciles, Señor. Y a ti, Señor, te pedimos que tú nos acompañes durante este día y el resto de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén, amén. Fortaleza, Amén, esperanza. amén, Fortaleza. amén, amén. Bendiciones Amén, a todos. amén. Señor, Amén. materialice su presencia en la vida de esperanza. Adelante. Gracias, Amén. igual a ti, Nazaret, igual a ti. Amén.